Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice la palabra de la siguiente manera: en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Nuestro tema en esta tarde, un sacrificio vivo, en su segunda parte, es el tema que nos acompaña, y nos basamos en este pasaje de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, donde dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y agrega: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo nos habla en este pasaje de la importancia de presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional significa un acto de servicio, una entrega, un diario vivir. Entonces nos habla de que debemos de ofrecer nuestra vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro diario vivir, nuestros actos, acciones, nuestro servicio a Dios, nuestro continuo servicio a Dios. Entonces, cuando nos habla de un sacrificio vivo, estamos hablando principalmente de lo que es la voluntad del hombre rendida delante de Dios, nuestra voluntad rendida a los pies de Cristo. Cuando hablamos de lo que es un sacrificio, el apóstol Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando hablamos de un sacrificio, debemos de entender lo siguiente: sacrificio en este caso nos habla de algo simbólico, por supuesto. O sea, en el tiempo antiguo, claro, eran sacrificios literales. En nuestro tiempo es un sacrificio simbólico. No está hablando de sacrificar literalmente nuestra vida, físicamente hablando, sino está hablando sobre todo de nuestra voluntad. Pero quiero que comprendamos el concepto de lo que está hablando el apóstol Pablo en este sentido. Un sacrificio vivo, se ofrecían los sacrificios en el tiempo antiguo como una forma de adoración a Dios. Los sacrificios representan adoración. Siempre que había un sacrificio era una forma de adorar a Dios. Cuando decían vamos a adorar a Dios, generalmente aquello también representaba o llevaba o incluía alguna forma de sacrificio. Entonces, el hablar de sacrificio nos habla de adoración, adoración a Dios. Entonces, repito, siempre que en la antigüedad venían a ofrecer sacrificios desde un principio de la creación, como lo hizo Caín y Abel, que levantaron altares y ofrecieron sacrificios, presentaron ofrendas. Las ofrendas eran sacrificios, y esa ofrenda dice que Caín ofreció del fruto de la tierra, porque era agricultor, trabajaba la tierra, y dice que Abel ofreció uno de sus corderos, de los mejores, de los primogénitos, lo puso en altar y ofreció aquella ofrenda para el Señor. Entonces los dos ofrecieron un sacrificio, pero ese sacrificio no era solamente quemar un animalito, no era solamente ofrecer el fruto de la tierra, era una adoración lo que estaban realizando. Estaban adorando a Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo en este pasaje nos dice que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, lo que está diciendo, en otras palabras, nuestra vida debe de ser la expresión más grande de una constante adoración a Dios.
Dios, una constante adoración al Dios de los cielos, para que Él sea honrado con nuestra vida, con nuestro caminar, a través de nuestros actos, a través de nuestro servicio, a través de nuestro vivir. Que sea nuestra vida una expresión de adoración, no un culto de adoración donde venimos y cantamos por media hora, 40 minutos. Eso es hermoso, por supuesto, y eso es parte de, pero no puede limitarse a eso, no puede conformarse uno con eso o quedarse uno con eso. Ya fuimos a adorar a Dios, ya presenté mi sacrificio de alabanza, de adoración a Dios. No, lo que el apóstol está diciendo acá es que debe de ser un culto racional, un estilo de vida, una adoración a través de nuestros actos, de nuestras acciones, de nuestro servicio, de nuestro vivir. Esa es una adoración constante a la presencia de Dios, al Dios vivo y verdadero, porque nuestro Dios ya no es el ídolo que antes adorábamos encerrado en un templo. Ahora el Dios que adoramos es un Dios que dice: será en el templo que me adorarán, y en los montes y en la calle y en el trabajo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque también tales adoradores busca el Padre que le adoren. Entonces, cuando hablamos de sacrificio vivo, hablamos de adoración a Dios. Una adoración constante, un estilo de vida a través de la cual adoramos constantemente a Dios. Y esta adoración solamente la podremos expresar, la podremos realizar y llevar a cabo, este sacrificio vivo, cuando rendimos, cuando sacrificamos nuestra voluntad a Dios. Sin sacrificar nuestra voluntad a Dios, sin ofrecer nuestra voluntad a Dios, sin rendir nuestra voluntad a Dios, no podremos ofrecer sacrificios voluntarios. Todo será rutina, todo será ritual, todo será obligación, todo será compromiso, todo será religión, todo será algo superficial, de un momento, de un compromiso. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, rendimos nuestra vida, cuando nosotros le decimos al Señor que le entregamos nuestra vida, le estamos diciendo: queremos que seas el Señor de nuestra vida, el dueño de nuestra vida, el amo de nuestra vida. Queremos que tu voluntad reine en nuestra vida, y no nuestra voluntad sino la tuya, Señor. De esta manera te podremos adorar constantemente. Cuando digo adorar, no estoy hablando solamente de cantar alabanzas. Adoramos a Dios no solamente cantando alabanzas, adoramos a Dios con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de vivir, con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Adoramos a Dios con nuestra abnegación, con nuestro rendimiento delante de la presencia de Dios. Adoramos a Dios de esta manera. Entonces, no piense que solamente se adora a Dios cuando cantamos alabanzas. Esta es una forma de adorar a Dios, sí lo es, y sí debemos de hacerlo. Pero repito, no debemos limitarnos a pensar que la única forma de adorar a Dios es cantándole alabanzas. No, tenemos que entender que en este caso el sacrificio vivo es algo que adora a Dios, es algo que honra a Dios, es una forma de adorar a Dios. Le voy a leer este mismo pasaje, este versículo 1 de Romanos 12, en la Biblia lenguaje sencillo, para que comprendamos un poquito más cómo lo dice este pasaje. Dice la Biblia del lenguaje sencillo: por esto, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe de adorar. Así es como se le debe de adorar. Este es el sacrificio vivo. Así es como se le debe de adorar. Es un acto, es una vida de adoración. La Biblia, palabra de Dios para todos, lo dice de esta manera: por esto, hermanos, les ruego que entreguen toda su vida como un sacrificio vivo a Dios, quien nos ha mostrado compasión. Esta ofrenda que es su vida debe de estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración
es la que realmente tiene sentido. Esta clase de adoración, hablar de sacrificio vivo, es hablar de adoración, es hablar de entrega. Adoración, se supone que la palabra adoración lo que describe es una entrega, una entrega incondicional, una entrega sin reserva, una entrega sin límite. Una entrega, eso es adoración. Cuando hablamos de adoración verdadera, por supuesto, simplemente cuando una persona le dice a otra, por supuesto en el mundo es donde se acostumbraba más esto, ¿no? Cuando un hombre le decía, por ejemplo, a una mujer, bueno, te amo era muy especial. Pero si quería trascender y ir mucho más allá de decirle te amo, le decía te adoro. Le decía te adoro, eres mi adoración. Significaba eso, que eres lo máximo para mí. Eres la dueña de mi vida. Eres la razón por la que vivo. Eres la que tiene control de mi corazón, de mi existencia. Mi vida sin ti no tiene sentido. Mi vida sin ti no vale nada, etcétera, etcétera. Eso es lo que estaba expresando aquella persona, por supuesto erróneamente, porque a nadie se le debe de adorar, sino solamente al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él le servirás. La adoración debe de ser solamente para Dios, porque de otra manera, cuando alguien adora a una mujer, cuando una mujer adora a un hombre, cuando una madre adora a un hijo, entonces está poniendo a aquella persona, sea el hijo, sea la madre, sea el padre, sea el esposo, sea la esposa, sea quien sea, en un lugar que solo Dios debe de tener, que solo a Dios le corresponde tener. Entonces lo está convirtiendo prácticamente en un ídolo. Y no somos llamados a adorar ídolos, no somos llamados a adorar personas, no somos llamados a adorar cónyuges, a adorar hijos, a adorar padres. No, somos llamados a amarlos, claro que sí. Amaré a mi padre, amaré a mis hijos, amaré a mi esposa, la esposa amará a su esposo, etcétera, pero no los adoraremos. ¿Por qué razón? Repito, adoración no solamente significa postrarnos cantando alabanzas de esa manera, sino adoración es un rendimiento, no simplemente del cuerpo físico. Porque alguien pensará, adorar es postrarme delante de alguien. Sí, esa es una muestra física que está inclinando su cuerpo. Pero hay muchas personas que se postran y no adoran. Y hay muchas personas que no se postran y adoran. ¿Sí me explico? O sea, la adoración verdadera va más allá de una postura física. Porque alguien puede decir, me voy a postrar para adorar, pero no se rinde, no se entrega, se reserva, se limita, pone condiciones a Dios. No hay una entrega real, no hay una entrega verdadera al Dios de los cielos, sino que todo es algo superficial, algo convenenciero. Señor, yo voy a hacer esto, pero si me das esto, si haces esto por mí, yo te daré esto otro. Yo te sirvo de esta manera, pero si tú, Señor, me haces esto y me haces lo otro, y comenzamos de esa manera. Eso no es un rendimiento, eso es negociar, eso es alguien que busca su conveniencia, pero no alguien que adora a Dios. Somos llamados a adorar a Dios, a entregarnos sin reserva, a entregarnos sin condición, a entregarnos sin límite. Esa es la adoración verdadera que agrada a Dios. Esa es la buena, la agradable y perfecta adoración. Así es, dice la Biblia, lenguaje sencillo, como se le debe de adorar a Dios. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Entonces, sacrificio vivo significa una adoración viva, una adoración auténtica delante del Dios de los cielos. Y esta adoración está ligada, está relacionada con la entrega, con el rendimiento de nuestra voluntad delante de la presencia de Dios. Porque no podemos rendirnos, no podemos entregarnos, no podemos adorar, no podemos amar incondicionalmente, no podemos entregar nuestra vida en una adoración real, verdadera, genuina, auténtica delante de Dios, si no he rendido mi voluntad delante de Dios. No lo puedo hacer, nunca lo podremos hacer. Nunca será algo superficial. Cantaremos diciendo yo me rindo a Él, pero mi corazón estará
estará limitándose y estará sin entregar muchas áreas de su vida, sin entregar sentimientos, emociones, pasiones, sin entregar amargura, sin entregar corajes, odios, resentimientos que guarde en él. Estará realmente con algo superficial, estará diciendo que se rinde, pero no lo estará haciendo verdaderamente. Entonces, lo que es el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, tiene que ver con una adoración a Dios, una adoración constante, una adoración continua. Y repito, esa adoración tiene que ver con entrega, tiene que ver con entrega sin reserva, tiene que ver con entrega incondicional, tiene que ver con entender, me doy, me entrego para la gloria de Dios. Mi voluntad se rinde delante de mi Dios y Él es el que reina, Él es el que gobierna. Cuando hacemos esto, mis hermanos, es cuando podemos adorar a Dios constantemente, porque nuestra vida será una entrega constante delante de la gloria de Dios, delante de la presencia de Dios. Será una entrega constante en el diario vivir, una honra, una adoración en el diario vivir. ¿Cómo una honra, una adoración en el diario vivir? Bueno, veamos un ejemplo más entendible para que lo asimilemos. Génesis capítulo 22, versículos 5 al 12. Leamos lo que dice la palabra del Señor y vamos avanzando, internándonos en nuestro tema. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendes tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Qué maravilloso lo que hizo este hombre de Dios. Aquí miramos plasmado el reflejo de un sacrificio vivo. Aquí miramos primeramente lo que le decía hace un momento. En este caso miramos a Dios hablándole a Abraham y diciéndole, pidiéndole que le entregue a su hijo para sacrificarlo, para ofrecerlo como una ofrenda, como un sacrificio en el monte que le estaba mostrando el Señor. Entonces, esta petición de Dios, este mandato de Dios: quiero que vayas a tal lugar y quiero que lleves a tu hijo, a Isaac, a quien más amas, y quiero que me lo ofrezcas como un sacrificio, como una ofrenda. Quiero que lo lleves allí. Hermanos, imagínese usted lo difícil que pudo haber sido esto para Abraham. Lo difícil, casi imposible, por así decirlo, para un padre de familia hacer esto. Y peor tantito, un padre de familia que ya era viejo. O sea, todavía el que es jovencito y dice: pues tengo esperanza todavía de tener otro hijo y de engendrar más hijos, y Dios me consolará con nuevos hijos que me dé, por así decirlo. Pero en Abraham ni siquiera eso. Ya no había oportunidad. Ese hijo había sido un milagro. En la ancianidad lo había tenido. Su esposa era estéril, era anciana, y ya le había cesado la costumbre de las mujeres y todo aquello. Y aún Abraham ya también era, dice que ya estaba casi como muerto, lo llama la palabra, lo declara el libro de Hebreos. Entonces miramos que fuera de toda posibilidad humana, Dios les da esta promesa y esta bendición de que iban a tener un hijo. Tanto esperar, 25 años esperaron para recibir este hijo.
Y después de los 25 años se considera que Isaac tendría unos 14 años, que era un adolescente cuando sucedió este acontecimiento. Y imagínese, ya estamos hablando de 35, casi 40 años, ¿verdad? Para este momento que Dios le está pidiendo ese hijo. Tanto haber esperado este hijo, y ahora lo tengo, estoy tan contento, el hijo de la promesa, soy riquísimo, pero no tengo a quien dejarle mi herencia. Ahora tengo a quien, a Isaac y a su descendencia. Pero resulta que ahora que parece que ya tengo esa bendición maravillosa, Dios me está pidiendo a mi hijo, a mi único hijo. Eso es algo tremendo que yo creo que es una de las cosas más difíciles que cualquier ser humano pueda pasar, que cualquier padre o madre pueda pasar. Yo creo que el padre, la madre, 1000 veces diría: Dios mío, mejor te ofrezco mi vida, mejor quítame la vida a mí, mejor me sacrifico yo, Señor, con gusto lo hago, pero deja a mi hijo, Señor, preserva a mi hijo, Señor, déjalo a él. Yo me pongo en el altar, Señor, a mí, Señor, tómame como ese sacrificio. Y yo creo que la mayoría de padres con gusto harían eso, y sin pensarlo mucho entregarían su vida por un hijo, por una hija. Sin embargo, Abraham, estando ahí en esta situación, con este reto, yo creo en lo personal que posiblemente sí le dijo Abraham a Dios: Señor, ¿y no habrá alguna otra forma? Señor, ¿y si te ofrezco mi vida mejor yo? ¿Y si me tomas a mí? ¿Y si me sacrifico yo, Señor? No, es que yo quiero a tu hijo, Abraham. No te estoy pidiendo que tú lo hagas, te estoy pidiendo que me entregues a tu hijo, porque eso era lo de más valor para Abraham. Eso era lo de mayor amor para Abraham. Abraham se escapaba, por así decirlo, de terminar adorando a Isaac, de ser él su adoración, su razón por qué vivir, de ser él su motivo de su existencia, de ser él su todo. Y Dios no quería que Isaac fuera el todo de Abraham. Dios quería que él fuera el todo de Abraham. Isaac era una bendición para Abraham, pero no podía ocupar el lugar de Dios. No debía ocupar el lugar de Dios. Repito, ningún hijo, ninguna hija, ningún cónyuge debe o puede ocupar el lugar de Dios, porque va a terminar mal la cosa. Siempre termina mal. Entonces, primeramente, para Abraham poder llevar a cabo este acto, poder llevar a cabo esta obediencia, este mandato de Dios, no lo pudo haber hecho sin haber entregado, antes de entregar a su hijo, tuvo que haber entregado su voluntad, entregado su corazón a Dios. Señor, te entrego mi voluntad. Señor, soy tu siervo, soy tu esclavo. Señor, lo que tú digas. Señor, no entiendo por qué me pides esto. Tú me prometiste que me ibas a dar un hijo y me lo has dado. Tú me prometiste que me ibas a dar una gran descendencia, Señor, y no sé qué va a pasar. Pero al final dice el libro de los Hebreos que Abraham creyó y entendió que Dios es tan poderoso que podía levantar a Isaac de las mismas cenizas después de sacrificarlo y ofrecerlo en holocausto. Abraham sabía que Dios no le iba a fallar y que Dios le iba a dar descendencia de Isaac y que Dios le iba a dar esas promesas como él ya lo había hecho, pero no entendía cómo. Y él pensaba en su entendimiento que lo iba a matar, que lo iba a ofrecer como sacrificio, que se iba a convertir en ceniza y que Dios de esas cenizas iba a levantar a Isaac. Dice, en lo cual en sentido figurativo lo hizo con Cristo Jesús. Cristo sí murió, Cristo estuvo 3 días en la tumba y de ahí lo resucitó el Señor. Isaac es una sombra, una figura de lo que pasaría con Cristo Jesús. Entonces Abraham creía aquello, pero el plan de Dios era diferente. El plan de Dios nunca era matar a Isaac, ni tampoco era resucitarlo de entre los muertos. Pero Abraham se fue más allá de la situación. Abraham no pensó, oh, Dios me va a detener cuando lo vaya a matar, cuando lo vaya a degollar, cuando le vaya a prender fuego al altar y quemarlo como un sacrificio, como un corderito. Dios seguro que me va a detener. Ese no era el pensamiento de Abraham. Abraham pensaba que Dios le iba a permitir degollar a su hijo, matarlo, y que le iba a permitir prenderle fuego a aquel altar, porque el altar era de piedra con leña, para que el holocausto, el sacrificio que se pusiera ahí, pudiera ser consumido y pudiera ser quemado hasta convertirse en cenizas. Eso pensaba Abraham que iba a suceder. Dios lo detiene cuando está a punto de sacrificar a su hijo y le dice, no lo hagas, Abraham, detente,
porque he mirado tu corazón y sé que me amas más a mí que a tu hijo. Por tanto, levanta tus ojos y mira las estrellas del cielo y cuéntalas si es que puedes, porque así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Estuviste dispuesto a perder un hijo, ahora no solamente vas a ganar ese hijo, vas a ganar a ese hijo y vas a ganar toda su descendencia. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Con Dios nunca se pierde. No solamente iba a ganar a su hijo que lo iba a levantar, sino que iba a ganar toda su descendencia. Si Abraham hubiera dicho: no, Señor, a mi hijo no lo tocas, no te lo ofrezco, Dios hubiera respetado esa voluntad de Abraham. Dios lo hubiera respetado, pero no hubiera sido bendecido a la manera que fue bendecido. No hubiera sido bendecido como lo fue. Hermanos, todo lo que Dios nos pide, en veces por grande o por difícil que sea, siempre terminaremos ganando mucho más de lo que parece que estamos perdiendo. Estoy perdiendo si me pides esto, Señor. Al final siempre terminaremos ganando. Con Dios nunca se pierde. Con Dios nunca se pierde. Siempre saldremos ganando al confiar en el soberano Dios del universo. Él tiene el poder para bendecirnos mucho más allá de lo que nos imaginamos. Aleluya. De lo que nos imaginamos. Ahora, adentrémonos en lo que dice el pasaje un poquito más. Cuando leemos entonces, Abraham lo primero que tuvo que haber hecho, repito, es haber rendido su voluntad. Cuando no sacrificas tu voluntad a Dios, todo lo que Dios te pide te costará, te dolerá y sentirás que es demasiado y que no puedes y que es muy difícil. Pero cuando tú rindes tu voluntad a Dios primero, lo que Dios te pide es más fácil obedecerlo. Si Dios te pide que sacrifiques tu cuerpo, que ayunes, que ores, que hagas esto, que hagas lo otro, si Dios te pide tus apetitos, tus pasiones, tus emociones, tus deseos, es más fácil sacrificar cualquier cosa cuando tu voluntad ya está sacrificada a Él. Cuando Dios te pide tu dinero, cuando Dios te pide finanzas, cuando Dios te pide alguna cosa y ya lo has rendido a Él, te cuesta menos. Cuando nos cuesta más entregar, rendir algo a Dios, es cuando nos adueñamos y nos apropiamos de ello y decimos: esto es mío, este es mi hijo. No, no es tu hijo. O sea, sí es tu hijo biológico, pero no es tuyo, es de Dios. Dios te lo prestó, está solamente prestado por un tiempo, pero al final de cuentas el alma del Padre es de Dios, el alma del Hijo es de Dios, todos somos de Dios, es decir, le pertenecemos a Él. No venimos a la existencia solamente por la unión biológica de papá y de mamá, venimos a la existencia porque el Dios Altísimo nos formó en el vientre de nuestra madre, nos creó, nos hizo con un propósito especial y específico. No somos simplemente una creación biológica. No lo somos. Entonces le pertenecemos a Dios. Pero siempre que uno se adueña de algo y tiene el concepto de que esto es mío, todo lo que es tuyo te duele y te cuesta mucho más darlo, sacrificarlo, entregarlo, que aquello que entiendes que no es tuyo sino que es de Dios, que deberíamos de entender que todo es de Dios. Pero nos cuesta, nos adueñamos, nos apegamos, nos aferramos, y es por lo que nos cuesta tanto rendir lo que Dios nos pide. Sean las finanzas, esto es mi dinero, esto es lo que yo gané, esto es mío. Y entre más mío y entre más entiendo yo que es mío, mucho más me cuesta dar un simple dólar, porque es mío. Como el niño que se agarra y se aferra y dice: esto es mío, y no se lo quitan, y si se lo quieren quitar pega de gritos y berrinches, aunque no sea de él, pero él ya lo agarró y él dice: es mío y me pertenece, pero no es tuyo, es del otro niño. No, es mío, y él se agarra de ello. Y ese concepto de mío es lo que más duele rendir, entregar. Pero cuando entiende el niño, esto no es mío, es el juguete de aquel otro niño, ¿verdad? Hasta él solo lo agarra y en veces y va y se lo lleva, tómalo, porque él entiende que no es de él, que no es de él. Cuando, imagínese, ¿verdad? Si alguien le dice a usted: hermano, le quiero pedir un favor, mire, no puedo poner un cierto dinero, tengo $5,000 en efectivo, no los puedo poner en el banco por un problema, se los puedo dar para que me los guarde, para que me los cuide, y ya en un tiempecito se los pido y me los regresa, ¿verdad? Si usted entiende que ese dinero no es suyo,
Cuando aquella persona venga y le diga: oiga, vengo a recoger lo que es mío, mi dinero, ¿verdad? Usted va a decir: sí, aquí está, dólar tras dólar, aquí están sus $5,000. Pues eso yo siempre sabía que no era mío. Usted me lo dio para que se lo cuidara, para que se lo guardara. O a lo mejor era un préstamo, ¿verdad?, que le hizo aquella persona, y aquella persona con mucho amor le prestó el dinero, y ahora usted ya ha trabajado y ya le ha entrado dinerito, y ahora usted logra ahorrar aquel dinero que le prestaron. Si usted es responsable, usted va a entender y va a decir: este dinero no es mío. Sí, yo lo trabajé, pero tengo que regresarlo porque me lo prestaron. Ya lo que me prestaron ya lo gasté por la necesidad que tenía, pero ahora ya volvió a juntar agüita el arca, como se dice, y ahora ya tengo ese dinerito. Pues ahora entiendo, esto no es mío, esto lo aparto, y esto es para pagarle a aquel hermanito, a aquella persona que me prestó. Y ahí lo tengo, y ahí lo tengo. Y alguien le dice: oiga, vamos a comprar esto. No tiene dinero para comprar esto otro. No, aunque sí tiene, pero sabe que eso no es de él o de ella. Lo tiene apartadito porque entiende que es de aquella persona que le prestó. Entonces cuando de repente aquella persona viene y le pide: ¿verdad, hermano? Ya tiene el dinero. Oiga, ya tiene el dinero que le presté. Pues sí, mire, ya lo tengo, acá lo tiene. O no lo tengo todo, pero tengo una parte, mire, le doy esta parte, y enseguida, en cuando tenga la otra, se la doy. Entonces esa persona, con gusto y con gratitud, entrega aquello porque entiende que no es de él, que no es de ella. Entonces, cuando entendemos que algo no es nuestro, no nos cuesta deshacernos de ello. Pero cuando entendemos que es nuestro, entonces nos cuesta mucho más. Entre más me aferro a apropiarme y adueñarme de ello, me va a doler mucho más cuando lo pierda. Me va a doler mucho más cuando tenga que entregarlo, si Dios me lo pide, si tengo que rendirlo, si tengo que ofrecerlo como una ofrenda, como un sacrificio a Dios, que Dios me lo está pidiendo. Me va a costar hasta el alma, y siento que parte de mi alma se va con eso. ¿Por qué razón? Porque era mío, era mío. Entonces, hermanos, ¿qué le quiero decir con esto? Nada de lo que tenemos, el rendir nuestra voluntad, nos lleva a un entendimiento, a una conclusión, a un entendimiento de que nada de lo que tenemos y de lo que somos es nuestro. Todo le pertenece al Rey de la Gloria. Todo le pertenece a nuestro Padre Celestial. Él es el dueño de todo, y nosotros no somos dueños de nada. No somos dueños de nada. Cuando realmente entendemos eso, que aquello no es nuestro, ¿verdad? No nos duele tanto que cuando entendemos que es nuestro. Si imagínese otro ejemplo, alguna persona le dice: mire, le hago un trato, ¿verdad? Mire, le ofrezco estos $5,000 para que los trabaje. Usted es buen negociante, trabaje, los invierta en lo que usted considere adecuado, y de la ganancia vamos mitad y mitad. ¿Qué le parece? Bueno, pues suena bien, puede decir la persona. Usted está poniendo el capital y yo pongo el trabajo de hacer el negocio y de negociar, y de la ganancia vamos mitad y mitad. Suena bien, pero usted le pregunta a la persona: ¿y qué si nos va mal y perdemos el dinero, la inversión? Pues ni modo, es el riesgo de perder o ganar, ¿verdad? Pues usted dice: está bien, pues vamos a hacerlo, pues. Y usted con gusto se arriesga, invierte y hace, y compra y vende. Y si todo va mal y lo pierde todo, pues ni le duele al final, pues no era su dinero. Usted dice: no era mío. Pero ¿qué si usted fue quien tuvo que invertir aquel dinero? A usted le duele hasta el alma. ¿Cómo voy a perder ese dinero? ¿Cómo es posible? Y le duele y llora y se aflige porque es su dinero. O sea, el punto que estoy mostrando, que estoy marcando, es que las cosas nos duelen tanto. Sobre todo lo que Dios nos pide, sobre todo lo que tenemos que hacer en la vida, nos duele tanto cuando nos apegamos, nos aferramos a ello y decimos: es mío. Entonces el rendir mi vida, el rendir mi voluntad al Señor, nos convierte prácticamente en esclavos del Señor. En el tiempo antiguo, los esclavos que tenían su amo, su señor, su patrón, ellos no tenían nada. Todo lo que ellos tenían era del patrón. Aun si ellos se casaban o se juntaban con una pareja, otra mujer, y tenían un hijo, tenían 2 hijos, tenían 5 hijos, ellos no podían decir: son mis hijos. Son los hijos del patrón.
son de él. Eran los esclavos, no solamente eran esclavos papá y mamá, sino eran esclavos también los hijos que nacían como resultado del fruto de aquellos esclavos. Es lo mismo que si usted tiene, verdad, un par de animalitos, verdad, un caballo, verdad, y una yegua, una parejita, y son suyos, son pertenencias suyos, verdad, y se unen y viene un caballito, nace aquel caballito. Entonces, ¿qué es de quién va a ser ese animalito? Usted dice, pues es mío. ¿Por qué? Porque la mamá es mía, el papá es mío, entonces el hijo es mío. Entonces todo le pertenecía al dueño de aquellos esclavos. Pues nosotros ahora somos esclavos, pero la diferencia es que no somos esclavos a la fuerza, obligados. Somos esclavos voluntarios. Nos hemos entregado al Señor voluntariamente. Señor, aquí estoy, Señor, soy tu esclavo. Eso significa: todo lo mío es tuyo, todos mis logros son tuyos, son para tu gloria, no para la mía, porque yo soy tuyo, yo te pertenezco a ti. Tú eres mi dueño, tú eres mi amo, tú eres mi Señor. Entonces, entender eso es lo que Abraham entendía. Eso es lo que Abraham entendía, y no solamente lo entendía intelectualmente, lo entendía, lo asimilaba de corazón, entendiendo quién era él y quién era su Dios. Quién era su Dios como Señor, como amo. Entonces, por eso cuando Dios le pide a Isaac, le dolió seguramente hasta el alma, pero obedeció. ¿Cómo pudo obedecer algo tan difícil? ¿Cómo pudo obedecer algo tan duro? Primeramente porque entendía su lugar, entendía que él era de Dios y que su hijo era de Dios, y eso ayudó a que más fácil pudiera ofrecer, entregar a su hijo, hacer lo que tenía que hacer con su hijo. Y segundamente porque entendía que Dios es bueno, que no es como los dioses paganos que mandaban sacrificar a sus hijos y hasta allí terminaba todo. No, el Dios Altísimo, Abraham sabía que él era fiel y que era bueno y que era amoroso y que no lo iba a dejar avergonzado y que no lo iba a dejar sin descendencia. Abraham entendía: yo no sé cómo Dios le va a hacer, pero él me va a levantar y me va a regresar a mi hijo y me va a dar ese hijo para que tenga una descendencia grande como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Él entendía y creía en Dios, le creyó a Dios, y por eso actuó. Cuando le creemos a Dios en lo que Él nos pide y actuamos, eso nos impulsa a actuar y no seremos avergonzados, seremos beneficiados, seremos bendecidos en gran manera de parte de Dios. ¿Sí me explico, mis hermanos? Ahora, saliendo de la introducción, vamos a entrar al mensaje. Veamos qué nos dice una vez más Génesis 22. Dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham está declarando esta palabra. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno. Quédense ustedes acá. Iba Abraham, Isaac y sus dos siervos en ese camino, en esa trayectoria. Y cuando llegan a la colina del monte, ahí les dice: ustedes se quedan acá, se quedan aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Oiga bien, lo primero que vemos aquí es que le dice Abraham a aquellos siervos: yo y el muchacho vamos a ir y vamos a adorar a Dios y vamos a volver a vosotros. No dice: y voy a volver a vosotros, y vamos a volver a vosotros. Ya estaba declarando por fe. Abraham sabía a qué iba allá arriba. Abraham sabía que no iba solamente a dar un viaje de excursión y a tener un picnic con su hijo allá en la cumbre del monte y a decir: vamos a convivir y a poder relacionarnos, padre e hijo, un tiempo solos, tú y yo, y llevamos lonche y llevamos algo bonito para pasar un buen rato. Abraham sabía que no iba a eso. Isaac no sabía.
no sabía qué le esperaba, no sabía a dónde iba, no sabía lo que iba a pasar, pero Abraham sí sabía. A pesar de que Abraham sabía a lo que iba a ir y lo que iba a hacer, que iba a matar a su hijo. Sin embargo, aunque Abraham sabía eso, él está declarando: yo y el muchacho iremos, subiremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Vamos a regresar los dos. Yo no sé la maravilla que Dios va a hacer allá arriba, pero vamos a subir los dos y vamos a descender los dos. Era la fe que tenía Abraham, que Dios lo iba a ayudar, que Dios iba a hacer algo sobrenatural, aunque no entendía todavía qué iba a hacer. No sabía todavía qué iba a hacer. Lo segundo es que le dice: iremos hasta allí y adoraremos. Adoraremos. ¿Qué podría pensar una persona en nuestro tiempo si le digo: hermano, vamos a la montaña, vamos a hacer un culto de adoración? Gloria a Dios. Va a decir: pues vamos a cantar alabanzas allí por 1 hora, 2 horas, 3 horas o lo que sea, ¿verdad? Eso es lo que nosotros entendemos por adoración en nuestro tiempo actual. Sin embargo, Abraham no entendía eso. Lo que se practicaba en el tiempo pasado no era eso. Los criados no entendían eso. Isaac no entendía eso. Isaac no entendía: voy a subir con papá y vamos a cantar una cadena de coros y unos cantos de adoración y vamos a cantarle a Dios y vamos a regresar contentos, bendecidos. Vamos a hacer allá un culto de esta manera al Señor. No, Isaac lo que él pensaba era de que iban a ofrecer un sacrificio. Por eso cuando ya le pone Abraham la leña en la espalda a Isaac y Abraham toma el cuchillo y el fuego y comienzan a subir para arriba, y de repente Isaac dice: bueno, papá, aquí algo falta. Papá, quizás es la edad, que se te están olvidando las cosas ya, ¿verdad? Como suele suceder, ¿verdad? Que cuando ya van pasando los años se le olvida una cosa y otra, ¿verdad? A lo mejor mi papá, por la vejez y los años, ya se le olvidó lo más importante. Acá aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Ellos entendían, él entendía ya, porque lo había mirado practicar a su padre esto muchas veces. Entonces él entendía que iban a subir y iban a adorar. ¿Cómo iban a adorar? Iban a ofrecer un sacrificio a Dios. Esta era la manera como iban a adorar a Dios. Iban a ofrecer un sacrificio a Dios. Entonces vamos a subir y vamos a adorar. ¿Y cómo le vamos a hacer, papá? Si mira, acá está la leña. Llevaba la leña, ya simbólicamente figurando lo que Cristo haría siglos después, llevando la cruz al Calvario. En ese mismo monte es donde Cristo moriría, derramando su sangre preciosa por el pecado de la humanidad. Ya se estaba mirando la sombra, la figura desde el tiempo antiguo, ya hablando del sacrificio de Jesús. Entonces allí va Isaac con la leña, la madera, símbolo de la cruz. Y ahí va Abraham con el cuchillo, ejecutando el juicio en su hijo. Ahí lleva el fuego para hacer aquel sacrificio y prenderle fuego. Y le dice Isaac: aquí está el cuchillo, ahí está el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Hijo mío, Dios proveerá de cordero. Dios proveerá, por no decirle: tú eres el cordero. No quiero asustarlo, no sea que se me regrese de a medio monte y se regrese corriendo. Posiblemente podría haber pensado: Dios proveerá, hijo, no te preocupes. Y claro, también entendiendo que Dios algo iba a hacer. Lo que pensaba Abraham, repito, es que Dios lo iba a resucitar a Isaac, pero no estaba seguro del todo, pero sí sabía que Dios iba a hacer algo. Entonces iban a adorar. El punto es: ¿de qué manera iban a adorar? Iban a adorar ofreciendo un sacrificio. Y esto nos habla de un sacrificio vivo. ¿Por qué razón? Porque no iban a ofrecer un cordero más. Que Abraham llegara con un cordero y lo llevara allí en el asno, y que subiera Isaac con la leña y Abraham con el cordero en sus hombros, porque acá los cargaban en los hombros, 2 patitas para un lado y 2 para otro, y aquí en los hombros es como cargaban los corderos, y subir al monte para ofrecer el holocausto. Eso hubiera sido algo sencillo, algo común, algo normal, algo natural, pero no era el caso.
Este era un sacrificio especial. Este era un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto era algo especial delante de Dios, tanto del corazón de Abraham como en el corazón de Dios, y como eventualmente en el corazón de Isaac. Porque cuando llegan arriba y comienzan a construir el altar y comienzan ayúdame Isaac, tráete las piedras y vamos a poner las piedras más grandes arriba y las más chicas abajo, y vamos a acomodar el espacio para la leña, y luego vamos a poner toda la leña, acomodarla, porque requiere mucha leña para consumir, para quemar aquel sacrificio, y ya lo terminan de hacer. Y yo creo que Isaac se le queda mirando a Abraham, y ahora, papá, tú dijiste que Dios proveería, pero ¿qué vamos a hacer? Y yo creo que Abraham lo mira a Isaac quizás con ojos tiernos de amor, quizás con lágrimas derramándose sobre sus ojos, posiblemente, ¿verdad?, con una compasión y un amor hacia su hijo, y con una ternura y con un amor muy especial. Le dice: hijo, tú eres el cordero, tú eres el sacrificio, tú eres lo que Dios ha pedido, eres lo que Dios me ha pedido que sacrifique. Y le tuvo que haber dicho eso antes de comenzar a amarrarlo, antes de subirlo al altar, porque ¿cómo lo va a subir? ¿Cómo lo va a amarrar? ¿Cómo va a hacer eso sin decirle primero: tú eres porque si no diréis: ¿qué te pasa, papá? ¿Por qué me quieres amarrar? ¿Por qué me quieres subir a mí a ese altar? ¿Yo qué tengo que ver con esta situación? ¿Verdad? Pero no, sino que le tuvo que haber dicho antes: Isaac, hijo mío, tú eres el cordero, tú eres el sacrificio. Y yo creo con todo mi corazón que Isaac, siendo un adolescente, tuvo que tomar una decisión personal. No creo yo en lo absoluto que Abraham lo agarró y forcejeó con él. Isaac trató de zafarse y de salir corriendo y de decir: no, yo no, y de soltarse llorando y gritando y salir corriendo. No creo en lo absoluto que haya pasado eso. Claro, la escritura no nos da detalles específicos, pero entendiendo que Abraham era un anciano, un hombre grande de edad, que Isaac era un jovencito con habilidad y capacidad para correr mucho más recio que su padre, y que no lo podría haber alcanzado, por así decirlo, papá, si lo quisiera haber agarrado a la fuerza. Sin embargo, yo creo que Isaac lo miró y le dijo: ¿estás seguro, papá? Sí, esto es lo que Dios me dijo. Te amo tanto, hijo. Eres lo más valioso para mí, eres lo más precioso. Pero es lo que Dios me está pidiendo. Tu vida le pertenece a Dios, mi vida le pertenece a Dios, y esto es lo que Dios nos está pidiendo. Pero confiemos en Dios. Yo sé que Dios va a hacer algo. Yo no sé qué va a hacer, yo no sé cómo va a trabajar, pero si tú confías en Dios, Isaac, entonces Dios hará algo grande en tu vida. Yo confío en Dios. Te invito a que confíes juntamente conmigo en Dios. Y yo creo que Isaac voluntariamente dijo: sí, papá, si eso es lo que Dios te ha pedido, si eso es lo que Dios te ha dicho, si estás seguro que eso es lo que Dios quiere, si esa es la voluntad de Dios, estoy dispuesto a hacerlo. Y yo creo que él solo se prestó delante de Abraham: tómame y ponme en el altar y haz lo que tengas que hacer, papá. Y en ese sacrificio miramos el reflejo de Cristo. Tanto Abraham para poder hacer aquello, como Isaac para poder ofrecerse en sacrificio, tuvo que haber rendido primero su voluntad a Dios. Su voluntad ya no era de él. Mi vida no me pertenece a mí, mi vida le pertenece a Dios. Tuvo que haber entendido eso Isaac para no rehusar. Tuvo que haber entendido eso Abraham para no rehusar. Mi vida le pertenece a Dios. Y cuando entendemos que lo nuestro le pertenece a Dios y de repente Él nos lo pide: Señor, aquí está lo que ya es tuyo, lo que ya te pertenece, Señor, por derecho, por naturaleza es tuyo, soy tuyo, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi tiempo. Aquí está mi sacrificio. Aquí está lo que me pides. Aquí está, Señor, lo que tú digas. Aquí está mi vida. Qué hermoso, qué lindo tener ese corazón, esa disposición. Pero nunca se puede obedecer y honrar a Dios y adorar a Dios de esta manera, como una adoración plena, real, viva, en un estilo de vida, en un acto, en una acción, en un caminar, en un vivir, si no rendimos primero nuestra voluntad a Dios.
Este es el significado de un sacrificio vivo, agradable y perfecto delante de Dios. Y esta disposición de rendir nuestra voluntad es lo que nos ayuda y nos inclina y nos dirige a la perfecta voluntad de Dios. Por eso dice en Romanos el versículo 2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No vas a conocer la perfecta voluntad de Dios, no se va a manifestar sobre tu vida la perfecta voluntad de Dios hasta que no comiences a rendir, a sacrificar, a ofrecer tu propia voluntad como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu diario vivir. Dale ese aplauso al Rey en esta hermosa y linda tarde. Entonces, cuando leemos en el versículo 5 que dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos. Esa palabra adoraremos, recuerde, está hablando de ofrecer un sacrificio. Abraham ya sabía qué sacrificio iba a ofrecer. Isaac eventualmente tuvo que darse cuenta que él era el sacrificio, y se tuvo que ofrecer un sacrificio voluntario. El sacrificio voluntario, Dios no estaba forzando, Dios no tenía una pistola o un rayo sobre la cabeza de Abraham. Dios no amenazó a Abraham diciéndole: si no me ofreces lo que te pido, te mataré, te quitaré todo, te haré esto, te haré lo otro. No, de ninguna manera. Ese no es nuestro Dios. Él no trabaja de esa manera. Él no amenaza, Él no manipula. Todo lo que le damos a Dios, todo lo que ofrecemos a Dios, Él lo quiere voluntariamente o no lo quiere mejor. Él lo quiere como una ofrenda voluntaria, o dice: mejor no me lo des. Si no me vas a dar algo voluntariamente y de corazón, entonces mejor quédate con Él. Mejor no me lo des, porque no me va a agradar, no me vas a honrar con ese acto. El acto que me honra de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu sacrificio, de tus finanzas, de todo lo que haces por mí, para mí, de todo lo que haces por obedecerme, tiene que ser el resultado de un acto voluntario, una ofrenda voluntaria. Esa es la adoración más grande, que glorifica, que honra al Dios de los cielos. Esa es la más alta forma de adorar a nuestro Dios. Esa es la forma más alta de adorar a nuestro Dios. Una adoración viva que va más allá de cánticos, de palabras, que va más allá de promesas, que va más allá de lo superficial, y nos lleva a una adoración suprema, a una adoración incondicional, a una adoración sin reserva, a una adoración donde realmente nos entregamos y nos damos con gusto, voluntariamente. Entonces, de esta forma no necesitamos manipulación, no necesitamos imposición, no necesitamos obligación. Vas a hacer esto porque es tu obligación, porque es la imposición que pongo sobre ti, porque es una manipulación para que lo tengas que hacer. No. Todo lo que hacemos para que adoremos a Dios mediante ello, tenemos que hacerlo voluntariamente. Y no lo podemos hacer voluntariamente sin rendir nuestra voluntad. Rindiendo nuestra voluntad es que podremos hacer aquello voluntariamente para la gloria, la honra, la alabanza de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Denle ese aplauso al Rey de los cielos. Bendito el nombre del Señor.